Bienvenida a la tercer clase, bienvenido o bienvenida. Yo siempre digo bienvenida porque mi público por lo general es femenino y se identifica con el artículo femenino, pero por las dudas no sabemos quién puede estar ahí, que no me avisó, que está detrás de las clases, así que bienvenidos a todos. Estamos en la tercera clase de este curso que nos va a llevar varias clases, pero que con esta tercera clase yo te voy a empezar a introducir cuál es uno de los métodos que vamos a estar utilizando para que definitivamente desactives estos periodos o episodios donde tu cuerpo parece que es tomado por una fuerza externa o más fuerte que vos, que te hace actuar de una manera que no se siente normal con la comida. Ya sabiendo la clase número 2, donde te expliqué este sistema límbico, que piensa de la comida como que es como oxígeno, es como aire para una persona que se está muriendo, entonces accede a ella de manera compulsiva, intensa, voraz, porque al mismo tiempo está experimentando un estrés que es la pulsión del atracón, y necesita salir del estrés de la pulsión del atracón, pero al mismo tiempo buscar y obtener eso que cree que necesita para vivir. Y todo este estado, que es una pura reacción de lucha y huida, se llama, de estrés, de desconexión, todo se llega por la noción cerebral, subconsciente, la noción neurológica, subconsciente, de escasez de comida, de restricción de comida, o la experiencia misma de haber pasado mucha hambre. ¿Sí? De nuevo, la concepción subconsciente neurológica de escasez de comida, de miedo a no acceder a comida, de restricción de comida, pero también el haber pasado hambre y no haber respondido cuando el cuerpo te decía, te comunicaba esa hambre. Y vos haber insistido más en mantener eso de pasar hambre. ¿Sí? No lo sabemos, y ya te lo dije, esto es algo que hacen todos los dietistas, todas las personas que quieren iniciar algún tipo de plan para modificar el peso de sus cuerpos, y no lo sabemos. Si hubiéramos sabido que este monstruo se desencadenaba, no creo que hubiéramos iniciado lo que iniciamos. Literal, si lo hubiéramos sabido y nos hubieran explicado cómo se siente, lo infernal, lo demoníaco que se puede llegar a sentir, y siempre uso la palabra demonio porque a mí me llevaron hasta que me hicieran tipo gualicho, exorcismo, porque tenía estos episodios que no sabíamos de dónde venían. Si nos hubieran avisado, no sé cuántas personas accederían a intentar modificar de esa manera extrema el peso de sus cuerpos. Si sabemos que íbamos a despertar esto. Entonces, para continuar con esto, para entender tu sistema límbico, que busca esa comida de manera compulsiva, pero al mismo tiempo está esta antesala del atracón, que se siente muy ansiosa y en tensión, que se llama pulsión del atracón y que está reinada por la dopamina. Te quiero explicar un poquito más de eso. Y te quiero hacer entender por qué muchos de los que llegan a mis cursos de atracones, me dicen, Noé, yo me siento adicta a la comida. ¿Sí? Y ya han probado con técnicas de adicción a la comida tradicionales. Como todo tipo de adicción, la primera técnica que se utiliza es la abstinencia, y con la comida se hace lo mismo. ¿Sí? Te quiero presentar por qué este modelo no funciona y por qué si lo has practicado a vos no te va a funcionar tampoco, porque es incompatible, es innatural, es contrario a lo que a la normalidad del funcionamiento de nuestro sistema nervioso y biológico y fisiológico. ¿Sí? Entonces, ¿estos atracones son adicción a la comida? Veamos, el paradigma clínico de la década del 80-90 entendía estos atracones, estos episodios de descontrol y compulsión con la comida, como adicción. ¿Sí? Entonces, el tratamiento era el modelo de abstinencia de los 12 pasos de comedores compulsivos, como los 12 pasos de alcohólicos anónimos. No sé si sabes de lo que estoy hablando, si tú tenías algún familiar, alcohólicos anónimos, comedores compulsivos, había 12 pasos, todos, digamos, embebidos en este modelo de abstinencia. La teoría sugería de este modelo que el cerebro experimenta liberación de dopamina, que dijimos que sí lo experimenta después de un atracón. Pero los niveles de dopamina que libera con la comida eran similares al consumo de cocaína o heroína.
eso fue lo que determinaron con 2 estudios científicos que siempre los termino yo explicando. Si querés saber esos estudios específicos concretamente, pónemelo en los comentarios y pedímelos, que se hicieron con ratitas. Bien, entonces determinaron de que el consumo de ciertas comidas altas en azúcares y altas en grasas y procesadas liberaban el mismísimo nivel de dopamina que cocaína y heroína. Entonces presentaban este ciclo adictivo y de refuerzo de placer, igual que las sustancias químicas, lo que crearía una dependencia química cerebral de la sustancia, ¿sí? De la comida en este caso. Entonces la solución es la abstinencia de esas comidas, pero volver a reorganizar el cerebro a que no las necesite. Entonces la abstinencia de las sustancias que se hacían eran preferentemente las altas en azúcares, hidratos de carbono y grasas y las ultraprocesadas, ¿sí? Bien, este es el modelo de comedores compulsivos. Lo voy diciendo despacito y es como que me tomo el tiempo para escoger mis palabras porque no quiero ofender, ¿sí? Hay muchas personas que comedores compulsivos acompañó, no necesariamente pudieron tener una sanación completa, ¿sí? No quiero ofender el modelo porque era lo que se conocía. Sí quiero que entendamos que hoy sabemos otra cosa y lo sabemos muy en detalle hoy, ¿sí? Entonces, comedores compulsivos básicamente haces esto, se planifica el día de alimentación, como un plan de alimentación que sabes lo que vas a comer a tal hora, tanta cantidad, tanta porción, tal, bueno, así, esa misma planificación del día o la semana y tenías que llamar a tu sponsor o tu mentor y decirle, es esto lo que voy a comer mañana, ¿sí? Hay muchos que se les prohíben ciertos accesos a ciertas comidas, hay muchos que los familiares ayudaban poniendo candados en las heladeras y hay muchos que directamente sacaban todas las comidas que eran las adictivas de la casa, ¿sí? Entonces se eliminaban todas las comidas adictivas de la casa, como muchos de los que tienen atracones lo hacemos, y muchas psicólogas se los han recomendado, me dicen, y hoy estamos tratando de educar a las psicólogas de que esto es lo peor que podemos hacer, sacar todas esas comidas que creemos que son las adictivas o con las que perdemos el control, o las que inician los atracones de casa, ¿sí? Entonces con el sponsor haces una promesa de compromiso, una promesa de mantener la abstinencia. También hay un ritual de una rendición a un poder superior, ¿sí? Dios, lo que fuera, el universo, un poder superior que equilibre tu falta de fuerza de voluntad. Porque si vos estás cayendo en este tipo de conductas es porque de alguna forma está fallado, entonces un poder superior que equilibre tu falta de fuerza de voluntad, confesas los errores y le pedís perdón a quienes hayas lastimado en todo este proceso de adicción, ¿sí? Cuando se rompe la abstinencia, accedes a ciertas comidas o tenés un atracón, se comienza todo de cero, tenés que informarlo al sponsor y tenés que volver a ordenar los pasos y tenés que hacer los 12 pasos para ver si podés ordenar todo de nuevo, digamos, tu proceso de abstinencia. Sin querer, queriendo, este programa, este tipo de estructura, alimenta el círculo que ya conocemos de los atracones, que es de restricción-descontrol. Hipercontrol, hiperrestricción, saco todo, lo mantengo, me prometo que no lo voy a hacer más, me pongo la condición de que esto es lo que voy a comer en el desayuno, esto en la cena, esto en la tarde, esto los snacks, no me voy a pasar de ciertas calorías, lo voy a mantener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, me agarro el atracón. Lo vuelvo a empezar de cero, lunes, martes, miércoles, control, todo perfectito, perfectito, hasta que se cruzó una comida y atracón. Sin darse cuenta, comedores compulsivos estaba alimentando ese círculo que es el que mantiene y perpetúa los atracones por años. Entonces, la idea de restricción de la comida, como te lo mencioné al principio de la clase, que siempre yo te digo, muchas veces no es la restricción de la comida, sino solamente la concepción, la idea de que puede faltar comida, eso ya gatilla un atracón. Entonces, la idea de restricción de comida acá, sacar todas las comidas de la casa, como lo haces en comedores compulsivos, y prometerte que nunca más vas a acceder a esas comidas, sin querer queriendo de nuevo, mantiene activo el reflejo de hambruna, es decir, de la pulsión del atracón, es decir, esa sensación de estrés, de ansiedad y compulsividad de ya, y pensar mucho en comida y de ya querer ir a acceder a la comida, y cuando accedes de manera compulsivamente, pues estás en total desconexión corporal.
Encima, a los que tienen atracones, la culpa, ese sentido de culpa de cuando se acaba el episodio de atracón, hay algo muy, muy característico que pasa cuando se acaba el episodio de atracón. Esto es neurociencia pura, ¿no? Y discúlpame que me tome el tiempo para contártelo. Pero cuando está muy activado todo lo que es sistema subcortical, es decir, cerebro límbico y sistema nervioso reptiliano, tu parte más inteligente o la parte más consciente de tu cerebro, que es la precorteza frontal, la corteza prefrontal, que es con la que vos sabes tu nombre, tu edad, estudias, sabes las informaciones de las personas, recordas cosas, bien, está inhibida. Ocurre toda esta función voraz, desconectada del sistema límbico, y cuando se acaba eso, el atracón o eso que acontece o eso que sucede con el sistema límbico, vuelve a funcionar la precorteza frontal y ahí vos te das cuenta de lo que acabas de hacer, la cantidad de comida que acabas de comer, lo estropeaste todo, y te entra un gran sentido de culpa, y ya la culpa no es subcortical, la culpa es muy prefrontal, la culpa es muy de la conciencia. Pero una de las cosas que alimenta el siguiente atracón en los ciclos de atracones es esto, darte con un palo, porque acabas de tener un atracón. Entonces, esa culpa es tan más pesada que la propia pulsión del atracón, es tan pesada esa culpa que no te deja, que la única forma de mitigarla es que vos te prometas que eventualmente lo vas a sanar o arreglar. Entonces, si es domingo a la noche, mañana mismo empiezo la dieta. O si es sábado de la noche, no lo hago más, empiezo mañana a hacer algo, mañana a la mañana voy a quemar esto que acabo de comer. Entonces, la culpa es muy importante para iniciar el próximo ciclo de atracón. Y el sistema y la estructura de tratamiento de comedores compulsivos, sin querer queriendo, va de nuevo, alimentaba mucho ese componente de culpa. ¿Por qué? Rompes la abstinencia, volviste a tener un atracón, corroboraste este paso que dice, es tu falta de fuerza de voluntad, tu poder superior, esa ayuda del poder superior no ayudó, tenés que llamar a tu sponsor y decirle, acabo de arruinar todo. Es decir, que dejaba muy calcado de que era tu culpa y que ellos estaban dando la forma de salir y vos no estabas pudiendo, entonces te sentías peor con vos. Te puedo asegurar que acá vamos a trabajar mucho la culpa, porque la culpa literalmente hace que después inicie el próximo ciclo del atracón. Hoy sabemos diferente. ¿Viste esta liberación de dopamina de la que hablé en la clase 2? Bueno, con sustancias como la cocaína, cuando se libera la dopamina como resultado de consumirla, ¿sí? Refuerzo, porque genera una gran activación de todos los centros de placer del cerebro, entonces se libera dopamina para decir, ¡ay, queremos consumir cocaína de nuevo! Entonces la próxima vez va a ser más fácil consumirla. El cerebro alimenta la recompensa y empieza a formar como un caminito al que tiende a seguir automáticamente. Entonces el próximo uso va a ser el resultado del cerebro buscando el mismo placer que sintió en el primer uso o en el uso anterior. La liberación de dopamina nos pondrá en ansiedad e hiperenfocados en la búsqueda de ese objeto de deseo. Fíjate, las personas que tienen dependencias químicas venden cosas, venden hasta la casa si la pueden vender, solamente por el hecho de conseguir dinero para acceder a esa sustancia de la que son dependientes, teóricamente, ¿cierto? Bien, fíjate lo que haces vos cuando estás en una pulsión de atracón. Si son las 3 de la mañana, te puedo asegurar que vas a agarrar tu auto, vas a salir de tu casa, va a ser 5 grados bajo cero, vas a ir en el auto a buscar la comida a cualquier lugar de 24 horas que esté abierto, no importa lo que hayas que hacer. Cuando estás con la pulsión del atracón, es decir, cuando estás lleno de dopamina, que te obsesiona en la búsqueda de la comida, vas a hacer lo que sea, robar comida, buscar, sacarle comida del tacho de basura de los vecinos, sea cosas que hasta parecen inhumanas, ilógicas, pero eso nos hace hacer la dopamina, porque la dopamina nos pone mucho estrés, nos hace sentir eso de
necesito ya y no puedo sacármelo de la cabeza y estoy pensando todo el tiempo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, lo has vivido, ¿no? Bien. Pero ese modelo de abstinencia solamente está alimentando esto. Y bueno, y el modelo este de abstinencia también dice que los usos futuros, si vos hoy comiste 2, 3 porciones de tortas, mañana va a hacer falta una torta entera y después no va a hacer falta una torta entera, después va a hacer falta 2 tortas enteras. Y cada vez que accedes a esas comidas que son altas en carbohidratos, altas en azúcares y hiperprocesadas, cada vez vas a querer más. ¿Sí? Es por eso te dicen, son adictivas, no las consumas y a vos te empieza a dar miedo. Entonces, si como una y como dos, no voy a parar y no voy a parar de comer y ahora mi cuerpo va a querer todos los días y me da miedo porque voy a engordar y nunca voy a parar. Entonces las trato de eliminar porque nunca voy a parar. Estamos todos en sintonía, ¿me estás entendiendo, cierto, todo lo que te estoy diciendo? Bien, ¿y qué te digo si es justamente lo contrario lo que tenemos que hacer? Porque por ahí te voy a llevar. Y da resultado, pero era justamente lo contrario. ¿Sí? Entonces, fíjate. ¿Qué hay sobre la liberación de dopamina? La liberación de dopamina no ocurre solamente con la cocaína o con la comida. Con un montón de cosas que nos hacen sentir bien se libera dopamina en diferentes niveles. Hoy sí se sabe de que la comida procesada, alta en químicos, no llega al mismo nivel de dopamina que la heroína y la cocaína. Hoy lo sabemos, ¿sí? Pero todavía muchas personas dicen, estas comidas son adictivas, vas a tener que comer más la próxima vez. Te lo venden, ¿sí? Y vos decís, es verdad, a mí me pasa, estoy haciendo la dieta re bien hasta que caigo y como esto y tengo un atracón. Sí, pero la estructura que venías siguiendo era la que te hacía caer. La misma de que no se daban cuenta como era compulsivo que seguía manteniendo, ¿sí? La dopamina es normal en nosotros. Cuando alguien te quiere hacer asustar por liberación de dopamina y esto está en circuito dopaminérgico, está reforzado con... Tenemos un montón de cosas que están reforzadas con dopamina, es necesario para la subsistencia. Si no tuviéramos dopamina en el sexo, no nos gustaría tener sexo y se extinguiría la raza humana. Si no tuviéramos dopamina en la comida, no buscaríamos comida y nos moriríamos. Si no tuviéramos dopamina en los contactos con las personas, no generaríamos relaciones interpersonales. Todo genera dopamina. Es natural, no es patológico y es un sentido de supervivencia. Es más, es un sentido de permanencia. Personas que dejan de generar estos tipos de conexiones dopaminérgicas pierden un poco el sentido de la vida. Entonces me decís, wow, pero no era tan malo. No, no es malo. Hay algo que es tan natural en el organismo, solamente que lo hemos estimulado de una manera errada, porque no hemos podido entender lo que el cuerpo nos estaba queriendo decir. Pero no es para tenerle miedo. Y me voy a dar acá un momentito para hablarte de algo. Cada vez que alguien a mí me habla como, qué tirano que es nuestra mente, qué tirano que es el cuerpo, fíjate, el cuerpo lo que hace nos va a llevar a autodestruirnos. No, tenemos una mente y un cuerpo con una pulsión de vida que es increíblemente grande. Si nuestra mente y nuestro cuerpo van a pelear hasta el final para mantenerte con vida. Lo que vos hiciste, si gatilló ese sentido de vida o de permanencia en esta tierra o de permanencia del funcionamiento, buen funcionamiento y en equilibrio de tu cuerpo se va a defender de vos. Si lo que estás haciendo va en contra de su sentido de vida. Entonces no es que tu cuerpo es un tirano y un ingobernable. Es que lo que estamos haciendo es no entendiendo que cómo es nuestra relación con nuestro cuerpo, con un equilibrio y cómo se transita para empezar a madurarla. Todo lo que hemos estado acá en los cursos de atracones, hemos querido controlar el cuerpo, hemos querido bajar el peso, no nos hemos relacionado con nuestro cuerpo, sino es a través de la variable peso, de odiarlo, de rechazarlo, y no me gusta cuerpo, no me gustas, porque no bajás y no tenés los kilos que querés. Y cuando tengo los kilos que querés, estoy con miedo de perder los kilos que... Y cuando estoy siguiendo el plan de alimentación, después tengo estos atracones que quiero que paren y quiero que paren ya. Entonces, siempre terminamos respondiendo a nuestra relación con la comida y con el cuerpo como unos adolescentes, siendo que nuestro cuerpo siempre tuvo una gran pulsión de mantenernos en vida y en equilibrio. Escucha esto, en equilibrio, y de eso también estoy hablando con respecto al peso de tu cuerpo. Dicho esto, la dopamina es natural, es un sentido de supervivencia.
Liberas dopamina cada vez que escuchas música, en un abrazo con alguien que amas. Es más, con un abrazo con un desconocido también. Un abrazo con un desconocido también. Tenemos un gran sentido de placer por el contacto físico. Tenemos un gran sentido de placer por hacernos sentir bien. Así que esto también que te haga recalcar y repensar esto que yo te dije en las clases en vivo de cómo te estás tratando en tu mente y con respecto a tu peso y lo que sos. Te estás abrazando y estás liberando dopamina para que tu cuerpo, para que tu mente tenga placer. Jugar con perritos, acariciar un gato, libera dopamina. Comer, tener sexo. Cuando buscas algo que libera dopamina, es tu cerebro queriéndose conectar con lo que se siente placentero. Y eso es pulsión de vida. Recuerda que te enseñé de que el sistema límbico tiene estas tres funciones: la supervivencia, la búsqueda del placer y el huir del displacer o del dolor. Bien. Ese es el ejemplo de lo que está pasando cuando tenés atracones. Los atracones son lo más natural en el ser humano cuando no hemos entendido que nuestro sistema nervioso hace 30, 40.000 años que viene desarrollando un sistema de mantención de la vida para cuando las poblaciones antiguas pasaban hambre. Porque la comida es necesaria para la vida, no es una droga de la que podemos hacer abstinencia. La comida es conexión, la comida son amigos, la comida es sociedad, la comida es la época en la que vivís. No puedes volver a vivir como en la época de las cavernas con la comida, porque te conecta a la época que estás viviendo también, y hay una forma de vivir equilibrado con la comida. Pero si estamos siguiendo un modelo así de abstinencia o de dieta, no va a ser posible. Y vos me decís, ay, no, eso lo pude mantener. ¿Cuánto tiempo? En el momento que probás alguna comida que estaba fuera de lo que vos te permitías, ¿cómo te fue? ¿Se sintió normal? ¿Cómo te relacionabas con esa comida? Lo que yo te estoy ofreciendo es un equilibrio perpetuo, permanente. Entonces, fíjate este estudio. En el año 2016 sale este estudio junto a un montón de baterías de estudios de lo que hoy se entiende como comportamientos adictivos y compulsivos de las personas. Hay un investigador que es periodista en realidad, que se llama Johan Hari, H-A-R-I, y es el que llevó adelante la batería de estudios de entender de que las adicciones no se curan con abstinencia, sino con conexión. ¿Por qué? Por esto, porque el cuerpo anda buscando conexión todo el tiempo, pero ¿cómo es que se experimentan los estados conectados? Y eso lo vamos a experimentar con la comida también, vamos a crear estados conectados con la comida. Pero el primer paso que yo tengo que hacer con vos es esto. Fíjate el título de este estudio científico. Adicción al azúcar. El estado de la ciencia. La conclusión es esto. Comidas ultraprocesadas o altas en azúcares o altas en grasas y azúcares, que creíamos que eran hiperadictivas y que son las que desencadenaban episodios de atracones, solo es posible que desencadenen esos episodios de atracones en sujetos que previamente se han sometido a una restricción de esos alimentos. Se los prohibieron acá en su cabeza y se los prohibieron en sus dietas y su cerebro entendió que esos alimentos eran prohibidos. ¿Te suena? Fíjate el resultado que te lo puse en inglés, así directamente copiado y pegado del estudio para que no interviniera en mi traducción. Los que saben inglés lo pueden leer directamente. No quería meter mi traducción y los que no saben inglés se los voy a traducir ahora. Y encontramos pequeña evidencia, o sea, nada de evidencia como para sostener esto de la teoría de la adicción al azúcar en humanos. Y las adicciones y los estudios que sí tenemos de adicciones, que lo hacemos sobre animales, sobre ratitas específicamente, sugieren que estos comportamientos adictivos, estos atracones, esos episodios de descontrol, esa es la palabra binging, ahí, such as binging, ocurren solamente en el contexto de acceso intermitente al azúcar. Acceso intermitente al azúcar.
Ya te explico qué significa. Y yo sé que esa palabra te va a hacer gatillar lo del ayuno intermitente, pero acceso intermitente al azúcar. Estos comportamientos son repetitivos en acceso intermitente también a sustancias que tengan el gusto, gustos que tengan mucho gusto, esas comidas que tienen muchísimo gusto, ¿sí? High palatable foods. Y no con los efectos directos del azúcar. Te explico. ¿Qué es lo que se hicieron en este estudio? Se tomaron dos poblaciones de ratitas. No se hace esto sobre humanos porque humanos nunca salen en los estudios como salen los animales. Entonces en los animales tenemos que tratar de entender las cosas con menos variables, pero en los humanos como que después lo tenemos que replicar y encontrar muchísimas más variables. El ser humano tiene lenguaje, tiene historia, tiene recuerdos, lo que los animales no tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Dejemos a dos grupos de ratitas acceder a comida. Altas en azúcar, procesadas, con mucho gusto, con mucha grasa. A una dejemos de que el acceso sea siempre, que siempre puedan comer eso, junto a otras comidas, pero que siempre tengan accesos. Y a otras le hagamos el acceso intermitente. Le dejemos esa comida, le saquemos la comida, después le volvemos a dejar acceder a esa comida, le sacamos toda la comida, es decir, que básicamente lo hacían pasar hambre, le hacían acceder a la comida. Bien, el grupo de ratitas que accedía siempre a la comida, que nunca se les sacaba, no tenía atracones. Y el grupo de ratitas que se les sacaba la comida, pasaban hambre y después accedían a este tipo de comidas, tenían atracones. ¿Se puede entonces decir que los atracones son solamente con comidas procesadas altas en azúcares? No, porque tengo alumnos que han tenido atracones, es decir, ese episodio compulsivo y la intensidad y han experimentado la pulsión del atracón, pero no han comido necesariamente comidas altas en azúcares, por ejemplo. Han comido lechuga, tomate, claras de huevo, huevos, 24 huevos. O han comido comidas congeladas, arroz, solamente arroz, arroz, que no es alta ni en azúcar, es carbohidrato, ni siquiera es azúcar sin refinada. O comida de perro, por ejemplo. Entonces acá nos empezamos a dar cuenta de decir, ¿puede ser esta otra cosa? Este otro postulado de que los episodios de atracones decrecen considerablemente cuando el consumo de esas comidas que nos hemos prohibido y creíamos que eran las culpables de los episodios de atracones quedan liberadas. Es decir, podemos acceder a ellas siempre. Las tenemos en casa. Nos empezamos a normalizar y a relacionar con esas comidas. Sí, con esas que nos da el miedo, con alto contenido de azúcar y ultraprocesadas, que son las que solés acceder cuando también tenés atracones. Accediste a otras cosas, pero también a estas, las que prohibías, accediste. Entonces, fíjate, sé que a muchos les va a dar miedo porque creían que cuando iban a dejar de tener atracones iban a seguir comiendo la dieta perfecta, es decir, no nunca más voy a comer cosas con azúcar y voy a mantener una dieta perfecta. Esa mentalidad es de dieta y no es de comer normal. Y esa mentalidad de tratar de llevar una dieta perfecta, es decir, nunca más acceder a cosas dulces ni procesadas y todo clean eating y todo natural y todo orgánico, puede que se esté llevando a tener atracones. Entonces voy a tener que normalizar en tu vida también las otras comidas. Y no que accedas a manera de atracones, sino que los normalices y puedas comer, por ejemplo, muchas me dicen, no puedo creer que mis compañeras comen 3 galletas y guardan el resto del paquete. Y eso es lo que yo quiero para vos, y ahí te voy a llevar. No te voy a llevar a que dejes de tener atracones para que sigas una dieta perfecta y sigas gatillando el reflejo de hambruna por restricción alimentaria con cerebro, no. Porque eso es hacerte más daño, no te lo haría. Hay un montón de gente allá afuera tratándolo de hacer, pero porque te promete otras cosas. Por eso te quiero dar otra verdad. ¿Sí? Entonces, fíjate, los episodios de atracones decrecen considerablemente cuando se libera el consumo de las comidas prohibidas. Es decir, está siempre liberado. Lo tenemos siempre a nuestra mano. Podemos comerlo siempre. Aún cuando tienen altos contenidos de azúcar y ultraprocesadas, no hay de dónde va a estar mi salud.
te puedo asegurar, tengo mensajes y estudios y seguimientos de estudios de mis alumnas que tenían atracones y que les habían dicho, no, vos no podés comer esto y lo otro, hasta chicas con diabetes, que no podés comer esto y lo otro, porque mirá, tus niveles en sangre, te daban re mal de niveles en sangre después de 6 meses de haber hecho el curso conmigo y accediendo a un montón de comidas, todos sus niveles, aún los de glucosa, normalizados. Y creo que si has estado en los grupos de WhatsApp, has recibido esos mensajes. ¿Qué pasó? El cerebro incrementa la sensación de recompensa resultado del consumo de ciertas comidas solo cuando existe un periodo de restricción o hambruna previo. Y un refuerzo de la obsesión por lo prohibido como recompensa. Cuando algo vos le pones la etiqueta de prohibido, te puedo asegurar que después no solamente lo vas a consumir, sino después te va a generar culpa. Y cada vez que le pones una etiqueta de prohibido, cada vez que le pones una etiqueta de prohibido, es impresionante, pero tu obsesión y pensamiento se va a duplicar sobre esas comidas. ¿Qué pasa si las normalizamos? La supuesta solución de eliminación completa o abstinencia de ciertos grupos de comidas o cierto tipo de alimentos solo contribuye a aumentar la compulsividad de su consumo cuando se encuentran disponibles. Vos ya lo sabes, es lo que siempre te pasa. Esa sensación de ansiedad cuando nos exponemos a ciertos alimentos que vos sabés que son la dopamina y la dopamina cuando vio la oportunidad de recompensa eso salió a sangre y que ahora necesito tenerle cuando se vayan todos, me como todo esto que acaba de quedar disponible en casa. Entonces no es la comida en sí misma, sino la relación de miedo, y mucho de ese miedo tiene que ver al descontrol o el miedo a engordar, y la prohibición, es decir, de que vos has dicho, esa comida nunca la voy a comer porque me hace engordar, porque no es saludable, porque no, yo no puedo comer esa comida. Lo que determina la repetición del gatillo del reflejo de hambruna y que después eventualmente te metas en esos ciclos donde los habituás, que ya conoces el ciclo y te lo he presentado en las clases en vivo. El modelo de adicción prescribe como tratamiento lo que justamente mantiene activo la propensión y la mantención del episodio de atracón. Espero que lo puedas entender, para que vayamos saliendo de eso. Y te dejo este finalcito antes de entrar a la clase número 4, donde vamos a empezar ya a trabajar. Te voy a decir qué es lo que vamos a empezar a ejercitar con la comida. Pero te quiero dejar esta dosis de esperanza. Y si esto no es lo que te decís en tus pensamientos, en tu cabeza diariamente, necesito que le saques una captura de pantalla o lo pongas en tu celular o te lo escribes en algún lado. Todos los que llegan a mis cursos, a mis clases, a mi canal de YouTube, a mis videos, a mi podcast, todos, absolutamente todos, merecen esto. Mereces alguien que tenga confianza, que podés conectar con tus patrones normales de hambre y saciedad. Yo tengo hiperconfianza, no solamente de la información que te estoy dando, sino del camino donde te voy a llevar y de que vos lo vas a poder hacer. Pues seguramente vas a pensar, yo sé, no, todos lo pueden hacer, pero yo te puedo asegurar que yo no. Seguramente lo has pensado. A los otros les sale 9, pero a mí no. Seguramente lo he pensado. Yo quiero que sepas que lo mereces, porque yo confío en la información y también confío en vos, porque sé el cuerpo que tenés, sé la neurología que tenés, sé el poder que está investido en tu propio cuerpo. Mereces a alguien que te lo recuerde. Mereces que tu relación con la comida se sienta en paz. ¿Sí? Una de las primeras cosas que muchos me dicen, no, yo quiero paz con la comida. Después me dicen, no quiero aumentar más de peso, no, quiero mantener el peso en el que estoy, no, me quiero querer, no, me quiero ver en el espejo, pero lo primero que quieren es paz. Y mereces saber que puedes cambiar tu situación y no necesariamente tenés que convivir con esto por el resto de tu vida. Si te lo han dicho, si te han dicho de que los atracones es algo que vas a tener que cuidar toda la vida porque en cualquier momento podés recaer, hoy sabemos que no, tiene cura y permanente, y eso gracias a lo que hoy conocemos que se llama neuroplasticidad, es permanente. Te vas a sentir otra persona en otra vida, básicamente, pero nunca vas a experimentar esto que estás experimentando hoy con la comida. Y mereces saber que no sos adicta a la comida si todavía lo estabas creyendo. Creo esta clase hiper necesaria, antes de pasar a la clase número 4, que es donde vamos a empezar a practicar con la comida. ¿Sí? Concluida la clase número 3, te veo en la clase número 4. Chao, chao.